Hola, vamos a profundizar un poco más el modelo de Fisher con riesgo, ¿eh? Y vamos a empezar ahora una serie de dos videos donde voy a hablar de ahorro precautorio. Y bueno, ¿qué es el ahorro precautorio? Bueno, primero su definición es, el ahorro precautorio es ahorro que se debe a fuentes, a variabilidad de ingreso futura, de ingreso de la gente. ¿Ok? Entonces, la gente tiene miedo de fluctuaciones en su ingreso a futuro y para prevenir contra esas fluctuaciones, él hoy decide ahorrar un poco más. ¿Eh? De manera que si es que le llegara a tocar un shock de ingreso muy malo, de repente se queda desempleado y está sin plata, ¿eh? Haya podido ahorrar suficiente como para enfrentar esas malas condiciones. ¿Ok? Esto sería el ahorro precautorio. ¿Ok? En este video vamos a hablar de la paradoja de Hall. Entonces, la paradoja de Hall, bueno, se debe a un economista que se llama Hall, uh, un señor mayor que todavía está en vida, muy activo, que trabaja en la Universidad de Stanford. Y él tuvo un artículo en el 78 al respecto, que publicó en el Journal of Political Economy. El Journal of Political Economy es una de las grandes revistas generalistas de economía. Y entonces la paradoja de la cual vamos a hablar se describió en este artículo de Hall. ¿Okay? ¿Y por qué es una paradoja? Porque básicamente él estudia una versión del modelo de Fisher con riesgo, ¿eh? Y se da cuenta que no hay ahorro precautorio en su modelo. Entonces es un modelo de Fisher con riesgo en el ingreso, ¿eh? Y aunque haya riesgo en el ingreso, ¿eh? Las razones por las cuales ahorra la gente no se deben al miedo de que en el futuro pueda tener shocks muy feos en el ingreso. Es una paradoja, sobre todo porque él asume que la gente es averso al riesgo. Entonces, teniendo una gente averso al riesgo, uno esperaría que aparezca ahorro precautorio en el modelo, y sin embargo, no aparece. ¿Okay? Entonces, y al final del video, o más bien, sobre todo en el próximo video, les explicaré a qué se debe esto. ¿Eh? Y veremos que hay que hacer supuestos específicos sobre la función de utilidad para poder tener ahorro precautorio en esos modelos. Ok, entonces acá les tengo, déjame ponerla acá, les tengo la ecuación de Euler que habíamos derivado en el video anterior. ¿Okay? ¿Se acuerdan? Les había dicho que el ingreso del segundo periodo es aleatorio, ¿eh? Y por eso aparece esta esperanza que tenemos acá, perdón, a la derecha, ¿eh? Un ingreso aleatorio en el segundo periodo implica un consumo aleatorio en el segundo periodo. ¿Okay? Hall estudia esta condición de Euler para un caso particular de la función de utilidad, ¿eh? Y va a hacer dos supuestos. El primer supuesto que hace es considerar esta función de utilidad, ¿no? Es la que tenemos acá, ¿no? Entonces c menos c al cuadrado partido por 2a. A va a ser un parámetro, ¿no?, que consideramos positivo. Como ven, esta función, la gráfica acá, es una, ¿cómo se llama? Una U invertida, una cuadrítica tipo U invertida. Es una U invertida porque, como bien saben, acá como tenemos un símbolo menos frente al cuadrado, esto implica que la U es invertida. Si tuviésemos un símbolo más, sería una U no invertida. Y alcanza un máximo en el punto A. ¿Ok?
Entonces, lo que nos interesa de esta curva es la parte creciente. ¿Ok? Vamos a suponer que los ingresos I sub 1 y I sub 2 que obtiene la gente son tal que la gente nunca va a querer o poder incluso consumir más que la cantidad A. ¿Ok? Entonces, nos limitamos a la parte creciente, ¿eh? Y no tenemos esta parte decreciente que es muy atípica en economía, que implicaría que la gente no quiera tener la gestión de presupuestaria activa, sería muy difícil de manejar. Entonces, restringimos los parámetros tal que operamos sobre la curva, la parte creciente de la curva. ¿Okay? El I sub 1 y el sub 2 son tal que la gente nunca va a poder consumir más de A. ¿Okay? Entonces, dado esos supuestos, la última marginal del consumo va a ser siempre positiva. ¿Eh? Y además sabemos que tenemos un agente aversio al riesgo, ¿eh? Porque la segunda derivada de la función de utilidad, que hemos calculado acá también, es negativa. ¿Okay? Entonces este es el supuesto que tenemos sobre la función u, ¿eh? Una función cuadrática, ¿eh? Y sabemos entonces que se trata de un agente averso al riesgo porque la segunda derivada de su función de utilidad es negativa. El segundo supuesto es simplificador, es simplemente considerar que beta por 1 más r es igual a 1. Este supuesto es bastante inocuo. El primer supuesto que ha hecho Hall, vamos a ver que es el que implica el resultado. ¿Okay? Entonces tenemos esta función de utilidad con esta utilidad marginal. Voy a volver a esta ecuación de Euler y voy a reemplazar las utilidades marginales que tengo acá y acá por la forma específica que he calculado acá abajo. ¿Okay? Si hago esto y considero el supuesto 2, obtengo este resultado, digamos, ¿no? Entonces lo que tenemos acá es la última marginal del consumo del periodo 1. Esto es una U, aunque parezca una V. Y lo que tenemos acá es la última marginal del consumo en el segundo periodo. ¿Eh? Ven que el beta por 1 más R, que estaba acá, ahora es un 1. Podemos trabajar esta ecuación. Déjame borrar un poco todos los garabatos que agregué. Usando propiedades de la esperanza. Entonces, ¿se acuerdan? La esperanza es una suma ponderada. ¿Ya? Entonces, el 1, por ejemplo, de la esperanza de 1 es 1, entonces lo puedo sacar afuera. Entonces, dado que la esperanza de una suma es la suma de las esperanzas, lo puedo sacar afuera. Y además, como A y este menos que hay adelante son parámetros, puedo también sacarlos afuera. Y entonces obtenemos lo siguiente. Entonces, voy a sacar toda esta esperanza y lo único que me queda al final va a ser este C sub 2, que sí es aleatorio y no puedo sacar la esperanza. Si hago esto, esos 1 se nos simplifican, los menos se simplifican, el 1 sobre A se simplifica. ¿Y qué obtengo? Obtengo la siguiente versión de la ecuación de Euler. ¿Okay? Entonces, esta ecuación en rojo, ¿qué es? Es la ecuación de Euler que tenía acá, con la diferencia que estoy suponiendo que la función de utilidad es la que está acá. Entonces, si hago el supuesto de que tenemos esta función de utilidad, obtenemos esta ecuación de Euler. ¿Okay? ¿Qué nos dice esta ecuación de Euler? Que el consumo en el periodo 1 va a ser igual a la esperanza del consumo en el periodo 2. ¿Okay? Por un lado, dado que hemos estudiado suavizamiento del consumo, este resultado nos parece muy natural. ¿Okay? Porque efectivamente, suavizar el consumo, ¿qué hace? Habíamos dicho que es una situación en que la gente intenta
mantener niveles de consumo parecidos entre ambos periodos. Hemos hecho el supuesto beta por la tasa de interés igual a 1. Sabemos que en este caso, habíamos visto el caso sin riesgo, que el suavizamiento del consumo era perfecto. Acá obtenemos algo parecido, con la diferencia que como la gente aún desconoce su ingreso del periodo 2, no va a poder suavizar perfectamente, pero va a intentar igualar el consumo en el periodo 1 al promedio de consumo que podría obtener en el periodo 2. Entonces ahorra lo suficiente para igualar el consumo del primer periodo a la esperanza del consumo del segundo periodo. Entonces, la gente que ha estudiado suavizamiento del consumo le puede parecer natural este resultado, porque estamos diciendo en cierta medida que intenta mantener niveles de consumo parecidos en ambos periodos. Primer comentario. Segundo comentario es el de la paradoja. Vemos acá que importa la esperanza del consumo en el segundo periodo, pero la varianza del consumo en el segundo periodo, la varianza es justamente el término que representa el riesgo. Esta varianza no importa. Lo voy a escribir acá para enfatizar que es un resultado importante. La varianza de C sub 2 no importa. Y esto es muy raro, porque quiere decir que podemos tener dos tipos de trayectorias. Déjenme hacer espacio. Voy a mover este comentario a la izquierda. Podemos tener, si pongo el tiempo acá, bueno, lo escribo en inglés, time. Supongamos que tengo I sub 2. I sub 2 acá, I sub 2 acá. Que tenga un I sub 2 que fluctúa mucho, o un I sub 2 estable en el tiempo, no importa. El escenario de este o el escenario este, mientras los promedios de I sub 2 son los mismos, va a implicar la misma decisión de la gente. Entonces la volatilidad en el ingreso en el segundo periodo no va a afectar las decisiones de consumo y ahorro en el primer periodo. Esta es la paradoja de Hall, y es el segundo comentario que hago a esta ecuación de Euler. Resulta que Hall, el supuesto que hizo sobre la función de utilidad, el supuesto acá, esta función de utilidad, no es inocuo. Hizo un supuesto particular sobre esta función de utilidad, que implica que, en términos de economista, tenemos un agente que se califica como de no prudente. Y un agente que no es prudente, típicamente, no le importa la varianza de su consumo al momento de tomar decisiones de ahorro. Entonces, en el próximo video vamos a hablar de prudencia y de ahorro precautorio.